generales, realmente reflexiones generales sobre un trabajo que estoy tratando de hacer. Comúnmente a veces se hacen las reflexiones sobre los trabajos que se hicieron y estas son reflexiones sobre lo que estoy tratando de hacer. Entonces, si tengo muchas imprecisiones, por favor, pido indulgencia. Bueno, en primer lugar, me parece que sería bueno decir que el tema de la memoria ha sido trabajada por una serie de historiadores muy significativos, muy importantes ellos, en la cultura occidental, como Yerushalmi, Todorov, Pierre Naguet, y ellos han trabajado fundamentalmente el tema relacionado con el papel de la memoria en la constitución de valores democráticos en una sociedad no totalitaria, más o menos ese es el Pierre Naguet, por ejemplo, ha trabajado mucho el problema del revisionismo histórico alemán, que, digamos, todos sabemos, o bueno, se sabe, que niega el holocausto judío. Y gran parte de estos autores, algunos de origen judío, pues han trabajado el tema del holocausto, planteando cómo la memoria sobre el holocausto es fundamental para los valores democráticos de una sociedad. Adorno también tiene una aproximación desde la memoria a los problemas de la historia y la filosofía. Pero me parece que Adorno no es exactamente igual a estos autores que se mueven en términos de valores liberal democráticos. Me parece que Adorno puede dar lugar a una reflexión en la cual la memoria es centro de un proceso, de una forma de subjetividad, de una forma de conocimiento que es destotalizante. Y me parece que eso es muy importante en Adorno. Algunos intérpretes de Adorno, como Tafalla, por ejemplo, que tiene un texto sobre la memoria de Adorno, me parece que cometen graves reducciones respecto a lo que es el pensamiento de Adorno, en el sentido de decirte que sí, hay una filosofía de la memoria, y es una filosofía de la memoria que tiene que ver fundamentalmente contra los totalitarismos. Bueno, entonces decía esta cuestión de un conocimiento, la memoria como un conocimiento que se opone a la forma del conocimiento totalizante de la sociedad moderna como conocimiento hegemónico, como conocimiento dominante. Esto puede tratar de desarrollarlo después a partir de unos ejemplos. Entonces, realmente el tema que quiero plantear es la memoria como forma de colectivización desde abajo y el proceso de expropiación de la memoria que hace la subjetividad dominante a partir de las instituciones como el Estado, ¿sí? A partir de cuando produce un proceso de totalización. Entonces, esta sería más o menos la idea central. Entonces, quiere decir que desde mi punto de vista no estoy tratando de trabajar la memoria individual, ni tampoco nada más la memoria colectiva, sino fundamentalmente aquel tipo de memoria que surge como una colectivización desde abajo. Esta es una característica, creo yo, de las luchas sociales, ¿sí? Que producen colectivizaciones desde abajo como horizontes emancipatorios. Nosotros podemos tener muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, podemos analizar la Revolución Mexicana como un proceso de colectivización desde abajo con ciertos horizontes emancipatorios. Pero también podemos ver el proceso de la ideología, digamos, de la transformación de la experiencia colectiva desde abajo mexicana en un proceso ideológico que se llamó y se sigue llamando la ideología de la Revolución Mexicana. ¿Qué diferencia existe entonces entre el proceso de colectivización desde abajo y la memoria como centro de esta subjetividad, ¿sí? Y el proceso de transformación de la memoria o expropiación de la memoria en una figura de totalidad o una figura de totalización? Yo creo que la diferencia, uno, es que el proceso de memoria es un proceso colectivo que enfrenta, digamos, al poder. Y ese enfrentamiento al poder implica una temporalidad del aquí y ahora, ¿sí?
una temporalidad del aquí y ahora, donde se produce una fisura frente al poder, o se produce una discontinuidad con el continuo frente al continuo de la dominación. Entonces me parece que una de las características, pues, de este tipo de conocimiento desde abajo, a partir de, digamos, que se expresa en formas de acción colectiva, a veces, digamos, muy poco sonoras, digamos, en resistencias de vida cotidiana, ¿no? Pero que también se expresa en grandes acontecimientos como este que estoy tratando de referir, porque estamos en México, de la Revolución Mexicana, implica pues una ruptura con el continuum de la dominación, un enfrentamiento con el poder y un horizonte emancipatorio que recrea precisamente, que se recrea, digamos, en la memoria colectiva. Lo que sucede después, me parece, es que esta memoria colectiva como centro de colectivización y como donde lo popular es fundamental y donde las categorías de lo popular son categorías centrales en la constitución de un determinado tipo de subjetividad y un determinado tipo de autoconciencia, y una autoconciencia popular como conciencia autonómica en un determinado momento, porque me parece que la ruptura no puede ser pensada sin la autonomía respecto al poder, no solamente ese enfrentamiento al poder, sino la producción de una autonomía frente al poder. Entonces este tipo de memoria colectiva creo que expresa, digamos, este tipo de subjetividad. La Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿sí? Es un gran movimiento desde abajo, donde la dimensión campesina, digamos, de México, del México de abajo, del México rebelde, del México campesino, se expresa, digamos, en términos de una serie de valores, en una serie de, digamos, constituye, digamos, un tejido de una subjetividad determinada, rompiendo precisamente los cánones y las formas de dominación que en ese momento eran, digamos, las que mantenían, digamos, una cierta legitimidad del poder. El proceso de conversión de esta memoria colectiva, no precisamente en memoria del Estado, sino en una subjetividad que niega esa memoria en su autonomía, esa memoria popular, sino en un momento de cierre. El Estado lo que hace es expropiar la memoria, la transforma en ideología y produce entonces un proceso de totalización que es un cierre que rompe con la autonomía de lo popular. Yo creo que entonces aquí encontramos un antagonismo entre la memoria y las formas de subjetividad ligadas precisamente a la totalización, que en este caso podemos llamar el Estado. Es una figura de totalización, pero también en términos un poco más generales, el capital es una forma de totalización. La memoria entonces aquí rime, es, digamos, un momento de resistencia y de rebasamiento del tipo de subjetividad que está ligado a la forma mercancía como forma valor, a la forma del capital y a las formas de las instituciones estatales. Entonces yo creo que esto es importante, digamos, rastrearlo. Es un tema que debe de ser planteado, digamos, en estos términos. No existe nada más la memoria colectiva, total memoria colectiva, sino existe una lucha, ¿sí?, desde abajo por la memoria colectiva y una lucha desde arriba por la expropiación de esa memoria colectiva y transformarla en esquemas totalizantes de subjetividad. De esto hay, digamos, se pueden ver muchos ejemplos. Incluso podríamos agarrar el ejemplo de la guerra del gas y de la guerra del agua en Bolivia, ¿sí? Esto es muy interesante porque lo que tenemos es que hay una memoria colectiva producto de una lucha y producto de una autodeterminación que pone a Evo Morales en el poder. Y hoy lo que tenemos, ¿sí?, esta lucha encarnada por Evo Morales como encarnación del Estado Nacional
de alguna manera por expropiar esa memoria y transformarla en dispositivos ideológicos totalizantes ligados precisamente al Estado. Entonces, este tema quería plantear, ¿verdad? Como el tema de la memoria no es un tema que podamos tratar, digamos, aisladamente, sino caemos en una romantización del tema de la memoria. Tenemos que tratarlo, el tema de la memoria, como una lucha, ¿sí? Entonces se lucha por la memoria, y esta lucha por la memoria es una lucha por la autonomía, por una subjetividad que está rompiendo los cánones de la totalización, que es una forma de dominación en la sociedad moderna. La totalización es parte de los mecanismos de dominación, son cierres que eliminan la autonomía de lo popular, en este caso, ¿sí? Y que están ligados a la subjetividad inherente a la forma estatal y a la subjetividad inherente a la forma capital. Entonces, yo creo que esto es muy importante. ¿Saben por qué? Estoy como pensando, esto es una especie como de semi-improvisación, ¿sí? ¿Qué tiene que haber, qué hace la ciencia social respecto a la memoria? ¿Relata la memoria? ¿Hace una narración sobre ella? ¿Qué vínculo tiene la teoría, en este caso la teoría crítica, respecto a esa memoria? Me parece que uno es potenciar la memoria, pero otro potenciarlo en el sentido de decir los peligros que tiene la memoria de transformarse en una forma de subjetividad totalizante. Y la ciencia en general, los discursos, digamos, dominantes en general, trabajan para transformar la memoria colectiva, cuando este es autodeterminante, en una memoria determinada, es decir, determinada por el arriba. Esto es una de las cuestiones fundamentales, creo yo, que tiene la ciencia crítica en relación con los movimientos sociales, porque los movimientos sociales a veces no producen teoría, ¿sí? Producen el acontecimiento, producen sensibilidades, formas de conocimiento que tienen que ver con formas autonómicas. Pero la teoría puede capturar esta forma y potenciar esas formas autonómicas que están ahí en el movimiento real. Y por eso existe un nexo entre teoría y práctica. Y por eso la teoría crítica puede establecer un vínculo, digamos, de potenciación con las prácticas autonómicas y con la memoria. Entonces, la teoría, en términos, digamos, tradicionales, no tiene memoria. La teoría va contra la memoria, pero la teoría crítica no puede ser crítica si no potencia la memoria como un medio determinante de las luchas populares. Esto es una reflexión, digamos, un poco ahí al respecto. Por eso me parece que una de las cuestiones más significativas de los nuevos movimientos sociales, obviamente no todos, fundamentalmente el zapatismo, ya desde los movimientos en Bolivia y otros movimientos más como, digamos, los piqueteros en Argentina y otros, ¿verdad? Ahorita estamos viendo que de nuevo han tomado la plaza, digamos, en el Cairo, ¿verdad? ¿Por qué existe esta memoria rebelde que ahí está diciendo no vamos a dejar que de nuevo nos expropien nuestra historia? ¿Sí? Me parece entonces que una de las características de los movimientos sociales hoy más significativas es el uso de la memoria como herramienta crítica. El zapatismo es un ejemplo fundamental de eso. Y lo que tienen estos movimientos es que son conscientes de ser parte de un protagonismo de formas de lucha antitotalizantes. Es decir, que están abriendo el mundo no para fijar nuevas formas de totalidad, de totalización cerradas, sino fundamentalmente para construir un mundo, digamos, abierto, digamos,
rebasando, yendo más allá de la forma capitalista, pero yendo más allá de la forma capitalista y de cualquier forma totalizante de la actividad humana, que es expropiación de la autonomía. Ya está.